Bienvenido, mi nombre es Rodrigo y en este video mencionaré algunos principios biológicos y etológicos que ayudan a entender por qué las personas se comportan de ciertas maneras. La conducta humana es compleja y por lo tanto no es fácil dar explicaciones exactas. A diferencia de las ciencias empíricas, donde se pueden planear experimentos controlados, las ciencias sociales tienen que lidiar con aspectos poco o nada controlables debido a la variabilidad humana. Mientras que para calcular una velocidad promedio hace falta determinar una distancia recorrida y el tiempo total del desplazamiento de un objeto, y se puede comprobar en un laboratorio bajo condiciones controladas, por ejemplo sin viento, con un índice de fricción determinado, sin la intervención de fuerzas adicionales en el proceso, etc. En los experimentos de tipo social es imposible controlar todas las variables que se pueden presentar. Por ejemplo, se puede tratar de determinar cuál sería el comportamiento de una persona ante un estímulo, pero cada persona es diferente de otra. Carga con un bagaje cultural, familiar y personal diferente. Y la reacción puede cambiar ante circunstancias individuales y contextuales. Por ejemplo, si a una persona se le regala algo de comida, podrá aceptarla o rechazarla. Aceptarla abiertamente, con recelo, por educación o no aceptarla. Su aceptación dependerá del tipo de alimento, de la hora, de si comió algo previamente, de cuánto comió previamente. Y aunque algunas de estas variables sí es posible controlarlas, invitando al experimento solo a personas que no hayan comido las últimas 8 horas, por ejemplo, en la realidad no se presentan estas restricciones y un experimento social se vuelve extremadamente complejo. Por ello, algunos detractores puristas opinan que algunas ciencias sociales no son verdaderas ciencias, ya que no pueden predecir con exactitud lo que va a suceder. Sin embargo, los experimentos de las ciencias empíricas aíslan las condiciones, mientras que en la realidad las mismas condiciones no están ni aisladas ni controladas. Por lo mismo, ya hubo personas como Carl Ludwig von Bertalanffy, biólogo y filósofo austriaco, que propusieron modificar el paradigma de la ciencia. Bajo esta nueva idea, todo en la naturaleza obedece a causas e interacciones múltiples que cambian si algún factor se altera. Esto obligó a muchos científicos a repensar la definición de las ciencias. Pero abordemos el tema que nos compete. El ser humano es ante nada un ser vivo, como las plantas y los animales, por lo que para intentar explicar su comportamiento hay que empezar a estudiarlo desde la biología. La biología plantea, por ejemplo, la teoría del origen común. Mediante la investigación y experimentación se ha demostrado que, revisando en retrospectiva, los individuos del reino animal, vegetal y fungi, o sea los hongos, tienen características biológicas comunes que indican de que surgieron de un mismo reino, el reino protista, que a su vez comparte características del reino procariota y del eucariota. Y aunque no se ha podido determinar hasta el origen mismo de la vida, hay teorías que apuntan a la simplicidad de un antepasado común. O visto en el orden temporal correcto, células simples se volvieron complejas, teniendo que especializarse ante los cambios y necesidad del contexto. Estas nuevas células se volvieron interdependientes y volvieron a cambiar, y así sucesivamente llegando hasta el día de hoy a la gran cantidad de seres vivos complejos y unidos por un destino planetario común. Quiere decir que de entre los muchos cambios y desafíos que plantea la vida diariamente, algunos son más importantes que otros, y no todos los individuos están listos para enfrentar esta nueva realidad. Algunos sobreviven a duras penas,
otros mueren. Pero los que llegan a vivir hacen los cambios necesarios para afrontar cada vez mejor el entorno, hasta que se vuelven parte de su existir habitual. Bajo estas condiciones, si tienen descendencia, la descendencia tiene muchas probabilidades de nacer con las adaptaciones necesarias para el nuevo entorno, lo que las hace vencedoras en su contexto, hasta que surge un nuevo cambio que vuelve a presionar la vida, y se repite el ciclo. La adaptación no es instantánea. Seres vivos presionados por su entorno no reaccionan inmediatamente ante el cambio. Usualmente hay un umbral que debe ser llenado antes de una reacción. Para explicarlo mejor, podríamos decir que el agua no se derrama inmediatamente en un vaso. Primero debe llenarse. Pero una vez cruzado el borde, todo el agua que siga llegando al vaso se derramará. Lo mismo sucede con los seres vivos. Se puede disminuir muy lentamente la temperatura en una habitación, pero después de cierta temperatura, los seres vivos empezarán a luchar por su vida, sacrificando procesos no indispensables a cambio de sobrevivir. Y habiendo llegado al umbral, morirán. Este continuo proceso de adaptación y cambio provoca que los organismos evolucionen, casi siempre en familias exitosas, aunque no siempre. Las extinciones naturales pueden darse porque ningún ser vivo de una especie es capaz de sobrevivir a un cambio, sobre todo si el cambio es repentino. Entonces podemos hablar de que la naturaleza avanza a golpes y sobresaltos, en un largo y lento proceso de selección natural, donde los organismos que mejor se adaptan sobreviven, no los más fuertes, no los más rápidos, sino los que mejor se adaptan. La selección natural puede parecer cruel, pero encierra una sabiduría profunda. Todo lo anterior es cierto para todos los seres vivos, aunque cada especie y cada individuo presentará variaciones evolutivas que lo harán más o menos exitoso en su contexto. Un ejemplo de ello podrían ser los osos. Generalmente tienen un pelaje de color y un grosor que les ayuda con su entorno. Dadas sus características de depredadores, deben tener alguna ventaja competitiva sobre sus presas y sobre otros depredadores. Dado que no es tan rápido como los lobos, debe ser capaz de enfrentarlos exitosamente para quedarse con la presa o la carroña que estos poseen. Su tamaño, su gruesa piel y su agresividad combinada con sus largas garras y colmillos les aseguran con cierto grado de éxito la supervivencia en un enfrentamiento de este tipo. Pero su tamaño los hace al mismo tiempo vulnerables. Deben comer mucho más, y no es un cazador activo tan exitoso como los lobos. Por eso la mayoría de su alimentación es de tipo vegetal. Solo una pequeña proporción es carnívora y se reparte entre peces y carroña, con alguna presa directa ocasional. De ahí obtiene las proteínas y las grasas que requiere su metabolismo. Y cuando llega el invierno y la comida escasea, se ha adaptado para disminuir su metabolismo y alimentarse de lo que almacenó en su organismo durante las estaciones de abundancia. Como se puede ver, el equilibrio para mantener la vida es bastante delicado. Por ello, la evolución dotó al reino animal de instintos, que no son otra cosa que necesidades que deben ser satisfechas para la sobrevivencia. Así, un cachorro de león será juguetón e inquieto. Este jugueteo le proporcionará con el tiempo la fuerza y las habilidades para cuando sea soporte de una manada. Este jugueteo puede ponerlo en peligro al exponerlo a otros depredadores. Por ello, la madre leona los mantiene cerca y protegidos, y el león dominante impide que se acerquen otros depredadores que pudieran poner en peligro a su descendencia dentro de su territorio. Todos estos roles están incluidos en su ADN, así que no tuvieron que aprenderlos. El aprendizaje se dio a lo largo del tiempo y se quedó en forma de instinto.
Entre los instintos más arraigados está el de huida y ataque. Un evento en el entorno que se perciba como amenaza desencadena una serie de cambios fisiológicos que provocan la huida o el ataque. Si la vida va de por medio, reaccionar es preponderante, y dependiendo del instinto natural podría surgir cualquiera de estas dos conductas. Pero no siempre la amenaza es real, y no siempre se reacciona de una forma efectiva. Un león joven en celo, impulsado por su instinto, puede provocar una pelea con el león dominante. Pero ante la evidente imposibilidad del triunfo, lo que hubiera podido ser un ataque se convierte en una huida. Una gacela, por su parte, puede brincar muy rápidamente si escucha algún ruido. De ello depende que siga viva. Su instinto dicta que es mejor huir que quedarse a averiguar. Otro instinto marcado es la impronta. Los animales recién nacidos rápidamente suelen aprender quién es su madre, porque de ello dependerá su existencia. Así aprenden a distinguir en quién confiar. A la larga, la impronta impide que un pato se cruce con un ganso o con una gaviota, y menos con un gavilán. No se parecen a su madre, o sea, a los de su especie, y por lo tanto, no generarán descendencia y los pondrán en peligro. La impronta les permite reconocer a los de su misma especie, y a los amigos y enemigos. El instinto sexual es otro instinto muy marcado, pues de ello depende la supervivencia de la especie. Si los seres vivos no tuvieran hijos, pronto desaparecería la especie, contradiciendo los lineamientos básicos de la existencia, que llaman a sobrevivir a toda costa. Por ello, una vez alcanzado la etapa de maduración sexual, se presentan cambios marcados en el comportamiento de los animales. Otra fuerza más los impulsa, y no pueden zafarse fácilmente de ella. Por cierto, dicho impulso sexual provoca cambios en el organismo, similares a los que provocaría una amenaza. Por eso muchos individuos ante dicha presión pueden huir, o por el contrario, atacar. Te pido que recuerdes aquella ocasión en la que estabas cerca de la persona que te gustaba. ¿Te escabulliste sonrojado? ¿O por el contrario te diste a notar y te pavoneaste tratando de llamar su atención? ¿Huida o ataque? Hay muchas leyes más, tanto biológicas como etológicas. Sin embargo, para los objetivos de esta cápsula, esto nos servirá. Ahora ya puedes empezar a juzgar. ¿Ante estas circunstancias me estoy adaptando? ¿Este cambio me permitirá evolucionar de alguna forma? ¿Soy apto para lo que sigue? ¿Mi reacción fue de ataque o de huida? ¿Cómo sé quién es amigo y cómo sé quién es enemigo? Si te gustó este video, no huyas y suscríbete al canal y dale like. Adáptate y evoluciona, que en eso estamos todos.